Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar sobre un tema, bueno, iba a decir que vosotros habéis decidido, pero lo que habéis hecho es no decidirlo, y diréis, ¿cómo es esto? Bueno, resulta que yo el otro día por Twitter, así aprovecho para recordaros que podéis seguirnos por Twitter en @la cadena de bloques, sin el D, ya sabéis, @la cadena bloques, hice una encuesta para ver qué preferíais. Si un podcast hablando sobre carteras multisig o un podcast sobre la generación de Bitcoin de manera gratuita. Bueno, cuando digo generación de Bitcoin de manera gratuita digo aprovechamiento energético, ¿vale? Ahora después veremos a qué me refiero. Como hubo un empate, 50% de los votos para cada opción, he decidido decidir yo. Es decir, que el podcast de hoy va a ser sobre generar Bitcoin gratis o sobre aprovechamiento energético de Bitcoin. Ya veré cómo lo llamo. Y luego me guardaré ese de carteras multisig para este miércoles. Esto lo estaréis escuchando un lunes, pues este miércoles tendremos un podcast sobre carteras multisig. Y luego el domingo, no sé si tendremos uno sobre economía circular o sobre la osificación de Bitcoin. No sé qué preferís vosotros, no sé si alguno incluso se imagina que puede ser eso de la osificación de Bitcoin, pero no lo voy a revelar. Es decir, no voy a deciros a qué me refiero con la osificación de Bitcoin. Si alguien lo pilla, ya sabrá a qué me estoy refiriendo. Si no, lo veréis el domingo, a ver si os causa intriga y queréis saber qué es eso. Y bueno, así investigáis también por vuestra cuenta, que ya sabéis que me gusta que hagáis eso. Dicho todo esto, y habiendo recordado el tema de Twitter, aprovecho para recordaros que escuchéis el podcast en la plataforma que lo escuchéis. Siempre agradezco desde aquí a todos los que pues dejáis comentarios, likes, reviews, puntuáis con distintas estrellas o el método de calificación del podcast o del episodio en cuestión que tenga cada plataforma. Sabéis que bueno, pues en Spotify, en Apple Podcast o en iVoox va de manera distinta, con lo cual, bueno, pues muchas gracias a todos aquellos que dejáis reviews del podcast o que me comentáis por Twitter, como digo. Y dicho esto, hoy vamos a hablar sobre generar Bitcoin gratis. Y diréis, ¿cómo generar Bitcoin gratis? Bueno, pues generar Bitcoin gratis vamos a empezar viéndolo desde la perspectiva, ¿vale?, de una central hidroeléctrica en Nueva York, ¿vale? Cerca de Nueva York, que era una de las instalaciones de energía de generación de energía hidroeléctrica más antiguas de los Estados Unidos, y que ahora, y desde hace, juraría ya más de hace un año, se dedica a minar Bitcoin, con lo cual, digamos que esta planta, por distintos problemas estaba teniendo unas ganancias bastante preocupantes, es decir, unas ganancias muy bajas, y lo que querían es que siguiese funcionando, ¿vale? Es decir, se buscaba que esta central siguiese en funcionamiento de manera rentable. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer que la instalación de energía renovable más antigua del mundo siga funcionando? Bueno, pues con Bitcoin, es decir, más que vendiendo la electricidad a la red nacional de energía de los Estados Unidos, si minaban Bitcoin, es decir, si dedicaban esa energía generada a minar Bitcoin, ganaban hasta 3 veces más. Contando con, todo, ¿no? La volatilidad, ya sabemos, al corto plazo que tiene Bitcoin. Al largo ya sabemos que esa volatilidad no es tal. Y contando con todos los inconvenientes que pueda tener que tus ganancias estén en Bitcoin, ganaban 3 veces más. Con lo cual, esto es interesante, ¿no? Esto, al final, decían los dueños que básicamente se conformaban con ir liquidando el Bitcoin a medida que les iba entrando, ¿no? A medida que lo iban minando. Digamos que eran algo escépticos respecto al potencial a largo plazo de Bitcoin, pero, digamos que a pesar de todas estas ganancias, se lamentaban, ¿no?, de no poder vender la energía o la electricidad para que se utilizase como energía, decían ellos. Esto ya sabemos que es un planteamiento en el que no vamos a estar de acuerdo. Se está utilizando como energía, ¿cómo se va a utilizar si no? Y Bitcoin es un caso de uso tan útil o más que otros muchos, con lo cual, como la utilidad, como ya hemos hablado muchas veces
lo decide cada uno, es decir, lo que es o no útil o me parece o no útil para mí lo decido yo, y es relativo a cada persona. No hay nadie que pueda decirte que estás utilizando una energía para algo que no es útil, porque bueno, podrá ser útil para quien quiera que lo sea, con lo cual digamos que esta es la resumida historia, ya que no me voy a meter a digamos ahondar en esta historia. Si queréis que lo tratemos en algún otro momento, pues podremos hablarlo, pero vamos, esta es la historia de cómo una de las centrales hidroeléctricas, en este caso más antiguas del mundo, sino la que más funciona y sigue funcionando a día de hoy con maquinaria, digamos, pasada de moda, gracias a generar Bitcoin. ¿Y cómo es esto? Es decir, ¿cómo es que de repente cogemos y decimos, oye, vamos a minar Bitcoin porque es mejor? Bueno, pues claro que es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque digamos que los mineros de Bitcoin se convierten en, lo que ya hemos dicho muchas veces, en unos compradores de último recurso, sobre todo para energía limpia, ¿no? Para energía verde, que lo llaman y les gusta llamar a la gente, ¿no? Sobre todo la hidroeléctrica, es un muy buen ejemplo de esto. Y es que, como sabemos, bueno, pues esto ya lo hemos tratado 1000 veces, no me quiero repetir demasiado, pero la energía hidroeléctrica en este caso tiene un problema, y es que no la puedes generar donde quieras, la tienes que generar en un sitio donde puedas construir una central hidroeléctrica, y luego, una vez generada ahí, en un sitio donde, bueno, un sitio que reúne las condiciones necesarias para generar energía hidroeléctrica, tienes un rango efectivo, ¿no?, para distribuirla. Es decir, no te la puedes llevar a 4000 kilómetros de allí la electricidad, con lo cual tienes un rango, digamos, asumible bueno, no asumible, sino un rango efectivo de, no sé, 400, 500 kilómetros para gastarla, y la tienes que gastar toda en ese radio de unos 500 kilómetros. Con lo cual, si tuvieses exceso de producción, más que dejar de generarlo, porque eso es complicado, es decir, requiere cosas por tu parte, podrías seguir generando la misma electricidad, pero en vez de hacer que se pierda, utilizarla para minar Bitcoin, es decir, para los mineros de Bitcoin, para máquinas de minería de Bitcoin. ¿Por qué? Porque las máquinas de minería de Bitcoin da igual donde estén. O sea, las máquinas de minería de Bitcoin las puedes colocar en una instalación de paneles solares en medio del desierto, las puedes colocar en una central hidroeléctrica en lo alto de una montaña, las puedes colocar en una central nuclear, lo puedes colocar donde quieras. O sea, no necesitan estar en un sitio concreto. Mientras que tengan electricidad, tengan conexión a internet, en todo caso, o bueno, este tipo de cosas, da igual donde estén. O sea, el posicionamiento, digamos, la ubicación de estos equipos es irrelevante. Con lo cual, eso les convierte en este perfecto comprador de último recurso contra otro tipo de gastos energéticos que a lo mejor no tienen esta ventaja. Es decir, que yo puedo tener una planta, yo puedo ser una empresa que, bueno, pues digamos que produzco un montón de energía, y en vez de dejar de generarla, es decir, en vez de tener que hacer cosas para, oye, pues ahora voy a gastar menos o voy a producir, mejor dicho, menos, porque la gente no lo está consumiendo y tal. No, tú simplemente tienes ahí unos mineros de Bitcoin, es decir, tienes ahí un muy buen consumo flexible, es decir, es una carga de consumo de electricidad muy flexible para el excedente. Es decir, tú produces 100, ahora mismo se está consumiendo 80, pues destinas 20 restantes a minería de Bitcoin. Que de repente la red requiere consumir 90 de 100. Claro, ahí estarías pasándote a 110, ¿no? 20 destinada a Bitcoin y 90 que te está requiriendo, ¿no? Simplemente apagas máquinas de minería de Bitcoin, es decir, apagas mineros, la mitad, consumes la mitad y ese 10% ya se vuelve a destinar a los requerimientos de la red normal. Es decir, que además, aparte de el poderlo colocar donde quieras, lo puedes apagar. Es decir, tú puedes coger y decir, vale, pues esto ahora mismo no tengo energía para que funcione, pues simplemente lo apago. Y luego, mira, ahora vuelvo a tener energía, pues lo enciendo. ¿Vale? Esto evidentemente tiene luego sus problemas, ¿no? Evidentemente, cuanto menos tiempo lo tengas activo, más tiempo vas a tardar en rentabilizar el costo de los propios equipos de minería, pero si luego se mira a largo plazo, realmente no es tan malo, ¿no? Es decir,
hay empresas que literalmente están tirando dinero a la basura, o sea, a la nada. Están gastando Bitcoin virtualmente, digamos. Es decir, están dejando de ganar un montón de Bitcoin y por lo tanto, en equivalente, un montón de valor que podrían tener ya no solo a nivel de dólares o euros, sino, equipo de minería. Luego tienes un montón de valor en cuanto a, Bitcoin al final, de cara a un futuro. Lo hablábamos, creo que se trataba el otro día, ¿no? No tuvisteis podcast el domingo, de hecho. El miércoles de la semana pasada, juraría. Porque estuve en el coloquio de la Universidad Complutense de Madrid, de Álvaro Di María, y justo se hablaba sobre eso, ¿no? Se hablaba sobre que al final hay un montón de empresas que atesorando Bitcoin lo que están consiguiendo, o lo que muy probablemente puedan conseguir, si todo ocurre como parece que pudiera ocurrir, es que en un futuro van a ser muchísimo más competitivas que otras muchas, con lo cual la capacidad para atraer talento, la capacidad para crecer, la capacidad para expandirse, la capacidad para tener solvencia va a ser muchísimo mayor a las que no lo hayan hecho. Y en el caso de eléctricas, por ejemplo, o en el caso de otro tipo de empresas que requieren de generación eléctrica propia, literalmente el que parte de la energía que estás generando no la destines a nada, es decir, simplemente se pierda, estás tirando dinero a la basura, literalmente. Y de hecho no solo estás tirando dinero a la basura, sino que estás tirando Bitcoin, es decir, estás dejando de ganar Bitcoin, y esto evidentemente me parece bastante grave, me parece bastante... le veo poco sentido a no aprovechar este tipo de oportunidades, pero sabemos que hay muchas empresas que aún son bastante reticentes a aplicar, ¿no?, este tipo de cosas, a participar de este tipo de dinámicas, podríamos decir, ¿no? Es decir, como vemos aquí, incluso los que manejaban esta planta de las más antiguas del mundo, pues dudaban, ¿no? O sea, simplemente iban liquidando el Bitcoin, no les terminaba de convencer el potencial a largo plazo que pudiese tener, a lo mejor probablemente por desconocimiento, pero bueno, por diversos motivos podría ser también, con lo cual simplemente quería hacer un podcast muy corto, más corto de lo que estáis acostumbrados, al menos, hablando de este tema, para planteároslo, para que os preguntéis hasta qué punto tiene o no sentido, para ver luego de cara a futuro, ¿no? Aquí queda grabado que ahora mismo es algo poco usual, pero que creo que las empresas van a empezar a hacer cada vez en mayor medida, con lo cual veremos, queda aquí registrado, y dentro de, 1, 2, 3, 5, 20 años veremos si efectivamente esta tendencia, ¿no?, o esto que parece ahora, o que a mí y a otra mucha gente nos parece lógico y bastante, fácil de ver entre comillas, aunque entiendo que a lo mejor esta gente de estas empresas que a lo mejor están menos relacionadas con todo este entorno, no lo sepan ver, ¿no? O estén a otras cosas, es decir, que les hables de minería de Bitcoin y ellos estén a blockchain y Ethereum. Pero vamos, tiempo al tiempo, yo creo que esto acabará siendo una tónica bastante más general de lo que nos podemos imaginar, y espero que con este pequeño podcast prácticamente reflexivo, o para hablar de un tema que, me parecía interesante hablar, simplemente me apetecía, pues os haya resultado interesante e incluso hayáis aprendido algo. Como siempre, me tenéis que decir ahora si queréis que hable sobre la osificación de Bitcoin, o si os apetecería tener antes el de la economía circular, sabiendo que el siguiente va a ser sobre carteras multisig, es decir, las multisignature, pues tener un podcast sobre ellas, ya que, creo que es un tema que, no es que sea desconocido, pero creo que no es todo lo conocido que debería, y hay mucha gente que, se pierde, no termina de saber cómo funciona todo esto y qué sistemas se pueden montar, qué funcionalidades implica, en fin, un montón de cosas que son interesantes. Así que decírmelo, ya sea en comentarios en YouTube, ya sea en comentarios en iVoox, ya sea por Twitter, ya sabéis, en @lacadenadebloques, o cualquiera de estos sitios. Y nos vemos próximamente en un nuevo pod de La Cadena de Bloques.